En Israel aumenta la presión contra el gobierno de Benjamín Netanyahu para exigir que firme un alto el fuego con Hamás que permita traer a casa a los más de 50 rehenes que aún siguen en la franja de Gaza. Vamos en breve por todos los detalles de esta historia. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos más protestas contra el actual gobierno israelí. Las familias de los cautivos en poder de Hamás exigen un armisticio, incluso si Hamás no ofrece garantías. Al mismo tiempo aumentan las críticas por la muerte de civiles en Gaza. La Unión Europea adopta una actitud de cautela ante los nuevos aranceles comerciales del 30% anunciados por Donald Trump para el próximo 1 de agosto. El bloque europeo apurará las posibilidades de lograr un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y en su primera entrevista de verano como canciller federal de Alemania, Friedrich Merz afirma que los de Trump a la Unión Europea sería un golpe profundo a la economía de Alemania. Se refería a los aranceles. Dijo que su trabajo es ayudar a garantizar que no entren en vigor. Más denuncias palestinas contra Israel. En Gaza, según la defensa civil de la franja controlada por Hamás, al menos 43 palestinos murieron este domingo en ataques israelíes. Las negociaciones entre Israel y el grupo islamista, considerado terrorista por varios países, entre ellos Alemania, no ha logrado hasta ahora apaciguar el conflicto en el territorio palestino. Al actual gobierno israelí han asegurado que no habrá un pacto de alto el fuego que no incluya la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás secuestrados durante la masacre del 7 de octubre del año 2023. Miles de israelíes exigen el regreso de los rehenes retenidos en Gaza. Piden un alto el fuego inmediato para que sus seres queridos vuelvan a casa. Estoy aquí para recordar a todo el mundo que hay 50 rehenes más que deben regresar a Israel con sus familias. 50 de ellos siguen vivos y hay que hacer todo lo que podamos para traerlos de vuelta. En esta vigilia, estos israelíes rinden homenaje a los niños palestinos que dicen fueron asesinados por su propio gobierno. Es extremadamente necesario mostrar que nos importa, mostrar lo que queremos y en lo que creemos. Y lo hacemos enseñando las imágenes de estos niños inocentes que están siendo asesinados al igual que nuestros civiles inocentes fueron masacrados el 7 de octubre. Los manifestantes dicen compartir el dolor que invade la vecina Gaza. En primer lugar, me duele y me avergüenza lo que está pasando. Lo que Israel está haciendo desde hace casi 2 años. El genocidio en Gaza, la carnicería de miles y miles de civiles inocentes, de casi 20.000 niños. El gobierno de Israel niega estar cometiendo un genocidio. Dice librar una guerra contra Hamás, el autor de los atentados del 7 de octubre, en los que murieron unos 1.200 israelíes. En Gaza, la población enfrenta a diario la muerte y la destrucción. Según testigos y personal médico, varias personas fueron abatidas a tiros cerca de los puntos de distribución de ayuda este fin de semana. A mi hermano le dispararon en la cabeza, se le salió el cerebro. Esta es su sangre en mi pierna. ¿Los tiros provenían de los tanques o de los soldados? De los soldados. La Fundación Humanitaria de Gaza, encargada de distribuir la ayuda, niega que haya habido incidentes cerca de sus puntos de reparto. El ejército israelí dijo haber lanzado disparos de advertencia, pero no tiene constancia de víctimas. Según la ONU, desde finales de mayo, más de 600 personas han muerto cerca de estos puntos de distribución de ayuda. Hablamos ahora de la guerra comercial y tarifas, aranceles, porque el presidente de Estados Unidos ha tensionado el resultado de meses de negociaciones con 2 de sus principales socios comerciales, como son México y la Unión Europea. Anunciaba este sábado aranceles del 30% a las importaciones procedentes de estos 2 socios a partir del 1 de agosto. Bueno, ambas economías han afirmado que van a seguir trabajando para alcanzar un acuerdo, pero se reservan también el derecho a tomar represalias si no se logra antes de la nueva fecha del límite, que es el 1 de agosto. La presidenta de México inauguraba el fin de semana un nuevo hospital. Cuando se le preguntó sobre las últimas amenazas arancelarias de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum dijo que cree que se puede alcanzar un nuevo acuerdo comercial en el nuevo plazo, pero no a cualquier precio. Tenemos claro
que podemos trabajar con el gobierno de Estados Unidos. Y tenemos claro que no. Y hay algo que no se negocia, nunca. Es la soberanía de nuestro país. México es la mayor fuente de importaciones estadounidenses. En una carta publicada en las redes sociales, el presidente de Estados Unidos dijo que no tenía más remedio que aumentar los aranceles porque México no había hecho lo suficiente para frenar el narcotráfico transfronterizo. Mucho dinero entrará a nuestras arcas. En una entrevista en Fox News con su nuera, el presidente defendió sus guerras comerciales. El potencial de este país es increíble. Ha sido dirigido muy tontamente, estúpidamente, muy estúpidamente, y algunos de los países están muy molestos ahora porque se han estado aprovechando de nosotros durante 30 o 40 años. Según Trump, eso incluye a los 27 países de la Unión Europea, el mayor socio comercial de su país. Dice que impondrá aranceles por culpa de los persistentes déficits comerciales con la Unión Europea. En Bruselas, la jefa de la Comisión Europea presentó un nuevo pacto comercial con Indonesia. Cuando le preguntaron por los aranceles de Estados Unidos, dijo que la UE trabajará en dos frentes. El primero, intentar llegar a un acuerdo negociado antes de agosto. El segundo frente, en el que hemos trabajado desde el principio, es medidas recíprocas. Estamos preparados para ello. Responderemos con aranceles si es necesario. Los aranceles de Estados Unidos son una gran escalada que arruina semanas de cuidadosas negociaciones. Varios expertos creen que el intento de Trump de aumentar la presión fracasará. Lo que muestra es que Trump cree que puede conseguir un acuerdo amenazando con una escalada, pero creo que será contraproducente. Lo que ha señalado a la UE es que todos los esfuerzos que ha hecho la Comisión Europea para llegar a un acuerdo simplemente no le sirven a Trump. Esta última amenaza de la Casa Blanca replica el mensaje de una carta enviada esta semana a otras 2 docenas de socios comerciales. Todas las misivas amenazan con fuertes aranceles si no se llega a un acuerdo antes del 1 de agosto. Y en medio de todo esto, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, afirma que el anuncio de Trump de imponer estos aranceles del 30% a los productos de la Unión Europea afectaría también gravemente al principal sector exportador de Alemania. El canciller matizó que la amenaza de aranceles es una táctica de negociación del presidente Trump. Escuchemos a Merz. Si eso ocurriera, podríamos dejar en segundo plano gran parte de nuestros esfuerzos de política económica, porque eso lo eclipsaría todo y golpearía de lleno la industria exportadora alemana. Pero precisamente por eso he viajado tanto. El G7, la cumbre europea, la cumbre de la OTAN, todo eso figuraba en la agenda de la Cancillería Federal antes de mi investidura como canciller. Así que no hace falta decir que asisto a todos estos actos. Represento a Alemania para asegurarme de que nuestra voz sea escuchada y para ayudar a garantizar que aranceles de esta magnitud no entren en vigor. Eso requiere unidad en la Unión Europea y líneas de comunicación razonables con el presidente estadounidense. Y aquellas serán parte de las declaraciones de esa tradicional entrevista de verano que el canciller federal de Alemania y jefe de gobierno concede a la televisión pública alemana. Friedrich Merz ha querido la oportunidad de disipar las dudas también sobre la estabilidad de su gobierno. Merz negó que haya una crisis en la coalición pese al fracaso el viernes pasado de la elección de 3 jueces para cubrir vacantes en el Tribunal Constitucional de Alemania. Se refería al desacuerdo entre conservadores y socialdemócratas, sus socios de la coalición, que obligó a aplazar la votación en la Cámara Baja sobre una de las candidatas propuestas por el Partido Socialdemócrata. Aunque el bloque conservador de la Unión Cristiano-Demócrata, CDU, y la Unión Social Cristiana, CSU, habían asegurado su respaldo, algunos de sus diputados se desmarcaron, sembrando dudas sobre la cohesión del Ejecutivo alemán en el poder desde mayo pasado. Más noticias internacionales a continuación. Bomberos de la República Checa vuelan a Texas para ayudar en la búsqueda de víctimas de las inundaciones. Más de 160 personas siguen desaparecidas y se ha confirmado al menos 129 fallecidos. Las operaciones de búsqueda se han interrumpido debido a las fuertes lluvias y se reanudarán cuando el tiempo lo permita.
Un hombre que salvó a 6 personas de un apartamento en llamas en París ha sido condecorado con la medalla al valor Vaugenon Siget. Se subió a una estrecha cornisa y puso a salvo a los residentes, entre ellos a 2 bebés, en un apartamento vecino. Dijo que actuó por instinto. Francia y Nueva Caledonia acordaron establecer un nuevo estatus político para el territorio insular del Pacífico que no será independiente, pero se convertirá en un nuevo estado inscrito en la Constitución francesa. El acuerdo llega después de que Nueva Caledonia se viera sacudida el año pasado por la violencia separatista. Y ponga atención a la siguiente historia porque las civilizaciones precolombinas eran mucho más complejas, más sofisticadas y avanzadas de lo que se creía. Es el caso de Peñico, con más de 3.800 años de antigüedad, ubicada además en lo que hoy es la provincia de Huaura, en Perú. Bueno, Peñico revela una de las culturas más antiguas del continente americano. Sorprenden especialmente su historia de integración social, los rituales y sus avanzados sistemas agrícolas y arquitectónicos. Esta impresionante ciudadela en el Valle del Supe, al norte de Lima, fue hace 3.800 años un punto de encuentro e intercambio comercial entre las primeras comunidades de la costa del Pacífico y las que venían de los Andes y de las regiones amazónicas. Al toque de pututus y con una ofrenda a la Pachamama para pedir prosperidad y agradecerle sus bondades, el yacimiento arqueológico, conocido como Peñico, abre este fin de semana sus puertas al público y se incorpora al rico circuito turístico peruano. Tras 8 años de estudios y trabajos de restauración, los arqueólogos han identificado una veintena de edificaciones entre templos ceremoniales y complejos residenciales. Y lo interesante es que aún no conocemos los límites de su extensión. Entonces, esto con el avance de las investigaciones se va a poder conocer más hasta dónde ha ido abarcando. También se espera conocer más sobre las causas que contribuyeron a acelerar el fin de la civilización Caral, una civilización anterior a Peñico que floreció hace más de 5.000 años, se desarrolló en completo aislamiento y, según investigadores, quedó devastada por el cambio climático. Ahora que vengo después de casi 25 años, veo que hay todo un trabajo todavía por aperturar, por investigar, por limpiar. Estoy sorprendida porque la verdad es una ciudadela, es grande, es gigante, ¿no? Veo que no está todo todavía, ¿no?, bien trabajado. Yo pienso que aquí debe haber más obras por descubrir. Mucho por descubrir hay también en el centro de visitantes, donde se da detallada información sobre esta ciudadela que ha sido bautizada como la ciudad de la integración social. Información, por ejemplo, sobre su sofisticado sistema de regadío o la compleja arquitectura que confirma que antes de la llegada de los europeos, aquí se desarrollaron sociedades muy avanzadas. Y tiempo para un apunte de deportes porque el italiano Yannick Sinner ha ganado su primer título de Wimbledon destronando al vigente campeón, el español Carlos Alcaraz. El número 1 del mundo se impuso en 4 sets remontando tras ceder el primero. Vamos por las imágenes. Y la ovación porque la victoria tiene también sabor a revancha tras la amarga derrota en Roland Garros, donde Alcaraz le salvó 3 bolas de partido para adjudicarse el Abierto de Francia. Con este triunfo, Sinner no solo se consagra en la hierba londinense, sino que también se convierte en el primer italiano en la historia en alzar la corona de Wimbledon. Y lo último es una historia para quienes no temen las alturas, el vértigo y buscan emociones fuertes. Lo vamos a ver porque ocurre en el corazón de los Alpes austríacos, donde un grupo de intrépidos ha tenido una cuerda floja de 1.000 metros de longitud sobre el valle de Lechtal, con el objetivo de lograr un nuevo récord mundial en slackline. Suspendida a 100 metros del suelo y equipada además con luces de señalización para evitar incidentes con aeronaves, cruzar esta cuerda es auténtico desafío de equilibrio y de vértigo, incluso para los más experimentados. Hasta ahora solo 2 personas han logrado recorrerla de extremo a extremo sin caer. Así nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y hasta pronto.